Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos, bien llegados a la sala de usos múltiples de la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa de la Universidad Autónoma de Chiapas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, les da la más cordial de las bienvenidas al conversatorio Retos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, actividad que se realiza como parte del Seminario Internacional en Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres. Nos distinguen con su presencia distinguidas personalidades que componen nuestra mesa de presidio. La más cordial bienvenida a la maestra Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. La más cordial bienvenida a la maestra Glenda Carolina Ayala Mejía, comisionada y presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras, MNP-CONAPRED. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. La más cordial de las bienvenidas a la doctora Guillermina Vela Román, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Chiapas, en representación del doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de esta casa de estudios. Nuestro saludo fraternal al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A las personas servidoras públicas del Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas Universitario, agradecemos su presencia en este recinto, así como las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Sean bienvenidas y bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la doctora Guillermina Vela Román, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Chiapas, en representación del doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de esta casa de estudios. Sí, les decía que es un gusto para mí estar con ustedes en este evento, en este conservatorio de retos de la defensa de los derechos humanos de la mujer. En realidad, este tipo de temas ha cobrado gran importancia hoy día. Yo recuerdo todavía que, pues, cuando a mí me tocó nacer y estuve estudiando en la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, y empecé a trabajar y en mi familia y después aquí en Chiapas, pues era la mayoría hombres, ¿verdad? Y sin embargo, siempre fueron muy nobles, muy atentos conmigo. Entonces, en realidad, yo veo a la equidad de género como una situación de igualdad de derechos y obligaciones, tanto para los hombres como para las mujeres. Ni uno es más, ni la otra es menos. Somos todos iguales. Y la Universidad Autónoma de Chiapas, preocupada por esta situación, siempre ha estado presente para precisamente apoyar este tipo de eventos. Incluso tenemos una coordinación de la igualdad de género y pues ahora este tipo también de eventos en donde vamos a escuchar conversatorios al respecto. Bien, el doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa, rector de nuestra casa de estudios de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas,
me encargó de una manera muy especial reproducir la bienvenida en su nombre. Bien, él, sabemos todos, tiene pues una agenda muy apretada y me comisionó precisamente para estar aquí con ustedes. Y también quiero decirles que pues estamos en la Universidad Autónoma de Chiapas atendiendo este tipo de temas porque nuestro rector siempre, desde que yo lo conozco, cuando era un jovencito como de 17, 18 años, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, él siempre se adelantaba a los acontecimientos y externaba de una manera muy inteligente su opinión. Bueno, pues en su nombre y representación voy a leer las palabras que él les está dirigiendo. Pues ahora sí que muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y en representación del rector, doctor Carlos Natarén Nandayapa, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Retos de la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, que se realiza en el marco de las actividades del Seminario Internacional de Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, el cual se efectúa con motivo al Día Mundial de la Mujer. Saludo con aprecio a los honorables presidium e invitados. Licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A la maestra Glenda Carolina Ayala Mejía, comisionada y presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras. Mucho gusto. A la maestra Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Gracias a ambas por estar aquí y compartirnos sus conocimientos, ideas, propuestas que permitirán reevaluar nuestro actuar social y nuestra corresponsabilidad para el desarrollo social y lograr la tan anhelada igualdad sustantiva. Quiero expresar reconocimiento a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a nuestro querido Instituto de Investigaciones Jurídicas por conjuntar esfuerzos y trabajar para visibilizar a las mujeres y fomentar la igualdad de género en la comunidad universitaria y en todos los ámbitos donde nos desarrollamos y para crear espacios seguros para las mujeres, fomentando el apoyo y la solidaridad. La actual gestión rectoral, encabezada por el doctor Carlos Natarén, ha establecido un compromiso para salvaguardar la integridad de todas y todos y visibilizar los esfuerzos que realizamos para alcanzar la equidad de género. Pero aún nos quedan retos por enfrentar. Integrar como parte de la cultura universitaria y la vida cotidiana el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género en una tarea que todos sabemos aún no termina. Es de gran importancia redoblar esfuerzos para vincularnos y establecer lazos de unión
y colaboración como los que nos dan cita el día de hoy, en favor de la paridad de género, el respeto a las minorías culturales y ponderar desde la currícula universitaria un enfoque de derechos humanos que coadyuve al mejoramiento de la sociedad. Esto último se los reafirmo porque todos los planes y programas de estudio ahora están precisamente enfocados también a la paridad de género, ¿verdad? En todas las unidades académicas. Bueno, por todo ello, y sin más que decir, sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes por la conciencia de la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Guillermina Vela Román. Damas y caballeros, a continuación escucharemos el mensaje a cargo del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas. Muy buenos días. Me da mucho gusto compartir con todas y todos ustedes esta ocasión tan especial. Es la segunda jornada del seminario internacional que hemos organizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy nos distinguen con su presencia las doctoras Blanca Izaguirre, comisionada nacional de los derechos humanos del país de Honduras, y la doctora Glenda Carolina Ayala Mejía, presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes de Honduras. Bienvenidas, doctora Blanca Izaguirre, doctora Glenda Ayala. Desde nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas, se nos da la oportunidad de conversar con ustedes sobre los desafíos que presenta la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Saludo de manera especial a la doctora Guillermina Vela Román, secretaria académica de la UNACH. Agradezco mucho sus palabras de bienvenida. Ella es representante personal del señor rector, del doctor Carlos Matarena Andayapa, a quien le pido le exprese nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional que siempre brinda a las causas de las mujeres. A todo el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH también muchas gracias por el soporte académico a las actividades de la Comisión Estatal y su entrega comprometida, ¿sí?, cuando se trata de la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres. Quiero pedirles a todos los miembros del instituto nos hagan favor de presentar nuestro saludo respetuoso al doctor Omar Jiménez Ojeda. Valoramos mucho el caminar juntos de nuestras instituciones. Quiero agradecer de manera especial la presencia de la diputada Citlali León Villard, presidenta de la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros. Su presencia da realce a nuestro evento. Agradezco también a la maestra Alejandra Cruz Robelo, comisionada para la atención a víctimas en Chiapas. Muchas gracias, maestra Robelo. Para todas y todos, nuestro saludo respetuoso y nuestro agradecimiento por su participación a quienes están aquí de manera presencial y también
a quienes de forma remota participan en las reflexiones de este seminario internacional. Como ya dijo la maestra Guillermina, los seres humanos, mujeres, hombres, niñas, niños, tenemos el mismo valor y la misma dignidad intrínseca a nuestra condición humana. Esa es la dignidad ontológica. Esto es lo que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido traducido al derecho internacional en las normas convencionales. Por cierto, acabo de recibir la invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas para la presentación de un libro en esta materia en el mes de abril. Muchas gracias por considerarnos. El pasado martes 8 de marzo, como ya dije, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, día que nos recuerda que esa igualdad está lejos de ser una realidad para mujeres y niñas del mundo. Lo comentamos con nuestras invitadas especiales a su llegada a este recinto. ¿Sí? No es algo que vivamos solamente en Chiapas o en México, ¿sí? Es un reto a nivel mundial. La ausencia de paz, el conflicto, la falta de justicia, la desigualdad son circunstancias que limitan el pleno desarrollo del ser humano. Pero ser mujer, además indígena, afrodescendiente, migrante o mujer privada de la libertad, es estar expuesta a innumerables agravios que restringen o nulifican el ejercicio de sus derechos fundamentales. En el mundo, las mujeres sufren discriminación en todos los campos de la vida. Y como dije, Chiapas y México no son la excepción. Organizaciones feministas coinciden con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en el sentido de que en el mejor de los casos, 2 de cada 3 mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia. El escenario que dejó la pandemia en el mundo para esta lucha es desalentador. Hay un retroceso sustancial en derechos y conquistas de las mujeres que tomará mucho tiempo recuperar. La emergencia impactó de manera negativa el indicador de igualdad de género de la Agenda 2030 en el desarrollo sostenible. Se dice que en los últimos 2 años los avances alcanzados en la lucha por la emancipación retrocedieron cuando menos 25 años. La violencia intrafamiliar y laboral, las agresiones físicas y los feminicidios han elevado estas estadísticas. Como resultado del confinamiento, los índices de violencia de género incrementaron por lo menos un 30% a nivel mundial. Es muy lamentable. Exige de las autoridades y de la sociedad una respuesta efectiva, estrategias de solución más profundas que abonen a la construcción de confianza entre hombres y mujeres, a la reconciliación y a la paz. En lo económico, la brecha también persiste. La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es mucho más baja que la de los hombres. Para las mujeres, el trabajo no remunerado añade una carga física y emocional. Se convierten en parte de la economía informal sin prestaciones laborales. No se les reconocen sus derechos. Por todo ello, hoy y todos los días, los organismos públicos de derechos humanos nos unimos y respaldamos su reclamo. Muchas gracias al Organismo Nacional de Honduras por estar con nosotros en esta lucha. Una lucha por una vida en la que puedan ejercer sus libertades. Estamos sumados
a las legítimas causas de las mujeres, a la promoción y a la defensa de sus derechos fundamentales. En ese sentido, es importante saber cuáles son los desafíos que enfrentamos y de eso nos hablarán hoy nuestras invitadas. Solo enumeraré como un punto de partida, como una base, lo que en México el INMUJERES visibiliza. 1, garantizar que se aplique la normatividad vigente. 2, garantizar una vida libre de violencia. 3, reconocer el trabajo no remunerado. 4, garantizar la igualdad laboral. 5, garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 6, asegurar la participación paritaria en los puestos de toma de decisiones. Por mencionar algunos retos. Desde luego, son mucho más. Y sin duda que para hacer frente a todo esto, se requiere del acompañamiento de todas y todos. Se necesita también el financiamiento público y privado que se ejerza con enfoque de derechos humanos y que atienda a la justicia y a la igualdad. Se necesita reconocer que la violencia contra la mujer es un problema estructural, que las relaciones de poder desiguales tienen consecuencias perjudiciales. Hay que insistir, hay que perseverar y seguir trabajando en erradicar antivalores propios de las sociedades patriarcales y machistas que han prevalecido a pesar del esfuerzo de muchas y muchos por desterrarlos. De poco sirven normas y castigos si sigue existiendo marginación, maltrato y minusvalidación para la mujer. Las mujeres y las niñas han sido desfavorecidas en todas las esferas de la vida, pero los derechos humanos son la herramienta que habrá de restablecer el equilibrio en todos los ambientes. Esta herramienta opera en el ámbito de lo colectivo y se consolida con el trabajo individual. Es necesario que la calidad de nuestras relaciones externas esté vinculada a la calidad de la relación con nosotros mismos. Es decir, necesitamos tratar a los demás como queremos que nos traten. De otro modo, todas y todos podríamos quedar atrapados en distorsiones que van en nuestro propio perjuicio y en perjuicio de las familias, las comunidades, las naciones y el mundo. Personalmente, agradezco esta oportunidad de aprendizaje porque como chiapaneco creo que nuestro Estado y México nos necesitan educados en materia de derechos humanos. Nos necesitan trabajando en hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias por la enseñanza que nos dejarán, doctora Blanca, doctora Glenda Carolina. Sepan que Chiapas es su casa. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Señoras y señores, damas y caballeros, antes de dar inicio al conversatorio, retos de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, compartiremos con la amable audiencia las semblanzas de nuestras expositoras. En primera instancia, Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Es profesional del derecho con maestría en Derecho Empresarial y cuenta con una extensa experiencia en derechos como relator segundo de la Sala Laboral, Contencioso Administrativo. Ha sido directora general de Políticas Públicas en la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, además de catedrática universitaria en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fungió como comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Glenda Carolina Ayala Mejía, comisionada y presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras, MNP-CONAPRED. Es abogada y defensora de derechos humanos, con la maestría University for Peace, Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Honduras. Es posgraduada en Derecho Penal y Proceso Penal por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ella ha laborado más de 20 años en la Administración de Justicia, ha sido fiscal de Derechos Humanos, jueza de ejecución de sentencia, catedrática de la Universidad José Cecilio del Valle en el Centro Universitario de la Ciudad de Comayagua y de la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, entre otras instituciones académicas. En 2016 fue electa por la sociedad civil para integrar el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras, MNP-CONAPRED, y ratificada en 2019. Damas y caballeros, a continuación, escucharemos la intervención de la maestra Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Le brindamos el aplauso que se merece. Muy buenos días, con su permiso me retiro la mascarilla porque si no, no voy a ser capaz de hablar todo lo que quiera y como quiera. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan de forma presencial y también de forma virtual. Mi querido doctor, como dice, muchísimas gracias por la invitación y por tomarnos en cuenta para poderle acompañar en este foro tan importante y este conversatorio que es importante no solo para las mujeres, pero para todos, todas y todos los ciudadanos. Abogada Glenda Carolina, es un placer siempre compartir. Doctora Guillermina Vela, muchísimo gusto y muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Estamos a sus órdenes. Siempre no quisiera entrar en materia sin que conociéramos un poco cuál es el contexto de la mujer en la región. Creo que no me va a dejar mentir el doctor Juan José. Justo cuando llegamos al lugar estamos platicando del tema. Para mí es un honor estar aquí en calidad de defensora del pueblo, primera mujer además en ostentar la titularidad de esta institución. Solo me han antecedido varones, y eso también, y más adelante les voy a platicar un poco de esa experiencia, también me ha hecho sentirme en algún momento vulnerable por el hecho de ser una mujer en esta posición. No había pasado antes, y son de los retos y los desafíos que como mujeres enfrentamos, no solo en la defensa de derechos humanos, sino muchas veces víctimas de esa violencia. Como les decía, la situación de violencia contra la mujer en la región es algo que, lejos de ir disminuyendo, ha aumentado. La OMS lo reconoció que era como una pandemia paralela a la COVID-19 y era todos los casos de violencia contra las mujeres y niñas y adolescentes que vivimos durante la región. El Comité de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, vincula la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación que impide gravemente el goce de los derechos y libertades, impide la igualdad que ya muy acertadamente comentaba el doctor Cepeda, esa discriminación que no nos permite poder gozar de una vida libre y plena en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. No es excluyente el hecho de que haya una discriminación y una restricción basada en sexo o en género, independientemente, en el caso de los hombres, independientemente de su estado civil. Cualquier acción que de su parte pueda venir es bienvenido y es bien visto. En cambio, de las mujeres hay más expectativa, y sí, obviamente es relevante el hecho de que estemos casados o no estemos casadas, que tengamos o no tengamos hijos muchas veces para ostentar diferentes cargos en diferentes sectores y espacios, no solo públicos o cargos políticos, pero también económicos. Muchas veces el hecho de que estemos casados o que seamos madres representa para muchos tal vez un atraso o algo que nos va a impedir poder desempeñar las funciones para las que hemos sido electas o para las que nos han puesto en estos cargos. Puedo hablar por mí, estoy segura que por muchas mujeres y por la abogada Glenda, porque fuimos compañeras en el mecanismo de prevención contra la tortura. Muchas veces nos ha tocado sacrificar el tiempo con nuestros hijos, el tiempo con nuestra familia, porque también somos mujeres comprometidas. Las mujeres somos esos agentes de cambio que cuando estamos en estos espacios nos proponemos, tenemos esa visión integral y procuramos ese compromiso y cumplimiento de las funciones para las que hemos sido asignadas.
Reconocer la violencia de género constituye una violación de derechos humanos a la identidad, a la subordinación de la mujer en el hombre, a la no equidad de condiciones al momento de desempeñar nuestros trabajos, al pago no remunerado del que hablaba el doctor Cepeda, a la falta de protección, y en eso más adelante voy a profundizar. El caso de la comisionada Ayala es precisamente uno de esos ejemplos. El tiempo que les decía que pasamos con nuestras familias, cómo la sociedad invisibiliza esos esfuerzos que como mujeres y muchas veces proveedoras del hogar, nosotros hacemos, el derecho al desarrollo personal que tenemos las mujeres y sobre todo las que han sido víctimas de este tipo de discriminación. Se estima que al menos 40% de las mujeres sufren violencia, buscan algún tipo de asistencia, y cuando lo hacen, pues principalmente son su familia y amigos. Desafortunadamente a veces no contamos en los estados con políticas de estado, no de gobierno, que atiendan esas situaciones de violencia. La sociedad misma padece de una considerable tolerancia a este tipo de hechos, lo que contribuye muchas veces a que sean invisibilizadas y haya una deficiencia en las estructuras para abordarlas de manera integral. La falta de confianza en la institución también, debido a los altos índices de impunidad, es uno de los principales desafíos que tenemos quienes estamos frente a estas instituciones. Por el caso en el CONADE se han recibido más de 300 denuncias de mujeres, incluso asesinadas, mujeres que han sido asesinadas en custodia del Estado, y son casos que siguen en la impunidad, a pesar de los esfuerzos que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se haga para empujar estas investigaciones. Tenemos esa deficiencia y esa falencia en el Ministerio Público, no solo para el caso de la violencia contra las mujeres, pero en general las investigaciones no son efectivas, no son oportunas y tampoco son imparciales. Muchas veces, si no en la mayoría de las sentencias contra el Estado de Honduras emitidas por la Corte Interamericana y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van orientadas a mejorar la investigación, precisamente para que todos estos hechos no queden en la impunidad. Uno de los esfuerzos estatales que vale la pena también reconocer, ¿verdad? No siempre se trata solo de señalar las debilidades, ha sido la creación de una comisión interinstitucional para el seguimiento de las investigaciones de muertes violentas de mujeres y femicidios, que se creó en diciembre del 2016. La integra el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de la Mujer, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de mujeres. Sin embargo, a pesar de que se ha creado esta comisión, no se le ha asignado un presupuesto. Sabemos todos los que en algún momento hemos tenido que estar en diferentes funciones de la Administración de Justicia o funcionarias públicas, que el tema del presupuesto, a pesar de que hay una voluntad para querer echar a andar estas comisiones, si hay un presupuesto, si no hay un presupuesto, obviamente la investigación y todo lo que esto implica se dificulta. El CONADE, por su parte, tiene una defensoría de la mujer, ha solicitado presupuesto, ampliar el presupuesto para esa defensoría, y aún a la fecha, pues, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Todo este contexto de violencia también nos lleva a una situación complicada, y aquí en México creo que no desconocen los flujos migratorios y precisamente la violencia contra la mujer que las hace migrar. Muchas son víctimas, y si no son víctimas están en riesgo de ser desplazadas internamente por la violencia. En el 2021, porque también contamos con una unidad de desplazamiento forzado interno, en el Comisionado Nacional se registró un total de 432 mujeres que han sido desplazadas, que esto representa un 47.2% del total de casos que son relativos al desplazamiento y que atendemos desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Creo que vale la pena rescatar, porque se me había pasado por alto, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras tiene presencia en los 18 departamentos del país. Y esto a través de delegados departamentales y regionales nos permite atender situaciones que se dan en los diferentes departamentos. Entonces, este número de quejas son las que se reciben a nivel nacional. 280 de estas mujeres que han presentado quejas están en riesgo de desplazamiento, y 157 personas ya son víctimas de este desplazamiento forzado, lo que implica pues salir de su entorno familiar, muchas veces sin el acompañamiento de sus esposos, de sus hijos o de otros familiares. El 51% de los peticionarios manifiestan que han recibido amenazas de parte de sus agresores, y el 19% han resentido la muerte de uno o más familiares, y el 7% han sido víctimas de extorsión, que es una situación también grave en nuestro país, además pues de los homicidios y de las amenazas de extorsión y asesinatos que ya se han dado por no atender
estas amenazas. Como un dato agregado, quisiera hacer referencia que cerca de 53,000 hondureños se vieron en un contexto de migración con un retorno en el 2021, y de estas 41,774 regresaron, de las 53,000 que salieron de Honduras y de diferentes partes de Honduras, regresaron de México 41,774, y de estas 41,774 personas, el 20% eran mujeres, y como les decía, muchas embarazadas y otras con hijos menores, y han sido retornadas desafortunadamente a seguir, ¿verdad?, enfrentando este desplazamiento interno por la violencia, porque obviamente si han salido de sus lugares de origen es por las amenazas. El posicionamiento y accionar del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ante la violencia contra las mujeres en Honduras siempre ha reiterado públicamente esta preocupación. Yo tengo un año de estar en la titularidad de la institución, diciembre del 2020, fui nombrada, y desde entonces el apoyo a las diferentes organizaciones de mujeres ha sido de manera pública y privada también, pero la preocupación siempre se ha manifestado. La magnitud del ensañamiento que caracteriza la muerte de mujeres pone en serio cuestionamiento el fortalecimiento del Estado de Derecho y el pleno goce de los derechos humanos y el alto índice de impunidad del que les hablaba, que existe en la mayoría de estos casos. Los femicidios siguen constituyendo una flagrante violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las mujeres, y una evidente manifestación de la persistente desigualdad y discriminación por razones de género en el país. Las principales quejas por violaciones de derechos humanos que se han interpuesto ante la institución están relacionadas con el derecho a la vida y a la integridad personal, pero también a la salud. Recientemente en Honduras se reformó el artículo 67 de la Constitución de la República y el 169 del nuevo Código Penal, donde se establece y queda una prohibición absoluta del aborto. Sí, desconociendo las causales de las que ya Naciones Unidas nos ha hablado, y obviamente pues esto va en detrimento de los derechos a la salud y sexuales y reproductivos que tienen las mujeres en Honduras, lo que también permite que hayan tantas clínicas clandestinas de abortos, violaciones, por ejemplo, a las niñas por parte de sus familiares, y niñas que obviamente ponen en riesgo su vida. Hemos presentado un amicus curiae, un recurso de inconstitucionalidad que diferentes organizaciones presentaron a la Sala Constitucional, haciendo pues las recomendaciones de la Comisión, la jurisprudencia y las recomendaciones de los diferentes órganos de tratados al Estado de Honduras en relación al retroceso, porque obviamente los derechos humanos hablan de un principio de progresividad. Una vez que un derecho ha sido reconocido, pues no es la legislación ni nadie quien va a hacer que este principio se desconozca. Entonces, estamos esperando una resolución, pero el apoyo de la institución ha sido pues importante para que estas organizaciones que trabajan por la defensa de las mujeres se sientan acompañadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nos preocupa también que el Estado de Honduras no aplique efectivamente las medidas conducentes a evitar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y las niñas. La CEDAW ya decía que una forma de manifestar la voluntad que tienen los estados de reconocer y de no discriminar y ver, entender la igualdad de género entre hombres y mujeres pasa también por armonizar la legislación a los estándares internacionales y a las recomendaciones que ya se han hecho, y más allá de las recomendaciones, los compromisos que adquieren los estados una vez que ratifican una convención, un tratado y un pacto que pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional. Nosotros como comisionado también hacemos recomendaciones. Se habló en el 2018, se creó en la Comisión de Género la ley de casa, refugio y albergues para atender también a estas mujeres. Es una ley que todavía no ha sido aprobada, pero que es de suma importancia y relevante para que se pueda asegurar los derechos que tienen las mujeres que no tienen dónde estar albergadas y que muchas veces por el hecho de ser mujeres tampoco las atienden. Tenemos mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes que han sido retornadas, tienen a dónde ir, no tienen a dónde estar y no las atienden. No hay suficientes espacios, como les decía, y esta falta de estructura para atender cuáles son por lo menos condiciones mínimas que deben de darles a las mujeres. Así que la aprobación de esta ley sería sumamente importante y un avance significativo para el Estado de Honduras. En reiteradas ocasiones también se ha hablado que el Estado de Honduras debe ratificar el protocolo facultativo. Hemos parcialmente
ratificado la Convención para la Eliminación de Discriminación en contra de la Mujer y aprobar este protocolo facultativo también sería una manifestación de esta voluntad del Estado de querer atender y garantizar los derechos humanos que tienen las mujeres. Es necesario articular acciones entre las políticas de seguridad ciudadana y violencia contra las mujeres y niñas, reconociendo las diferencias, y eso también es una recomendación que del CONAPREV hacíamos, el sistema penitenciario, el trato diferenciado que deben de tener las mujeres dentro del sistema y como parte de la población penitenciaria. Desafortunadamente las cárceles han sido diseñadas para hombres y no para atender a las mujeres y las condiciones en las que éstas se encuentran en el sistema penitenciario, pero yo creo que ahí la abogada ya la va a profundizar un poco más. Y les comentaba que muchas veces, y precisamente por hacer este tipo de recomendaciones, por hacer señalamientos, por ejercer nuestras funciones, somos víctimas de amenazas. Y este es el caso de la comisionada Ayala, que ha sido víctima de estas amenazas. El CONADE, por primera vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su protección, que fueron concedidas y de manera urgente en vista pues de la exposición de la que estaba siendo, las amenazas de las que estaba siendo víctima la comisionada. Platicábamos en el desayuno con un par de colegas de la comisión y nos decía, es la posición de ustedes, sobre todo en el contexto, en el sistema penitenciario en Honduras, que ha estado militarizado. Anteriormente éramos 3 comisionados, ella y yo, y un comisionado varón. Y justo cuando llegábamos, llegaba el varón, y él siempre lo atendían primero, y cuando llegábamos solo las 2 mujeres, podíamos esperar 1 hora y media, 2 horas afuera para que se les ocurriera dejarnos ingresar al centro penitenciario. Obviamente, y para los militares, ¿verdad? Con respeto que se pueden merecer, el hecho de que una mujer esté señalando y les esté diciendo, pues para ellos ya, obviamente eso afecta estos principios culturales que no podemos desconocer en esta región, es el machismo, el patriarcado, y eso obviamente nos pone en una posición vulnerable, y no es que lo seamos, porque a ver, y también les decía, tenemos carácter, ¿verdad? Y nos podemos imponer, pero tampoco voy a negar que en algún momento pues, uno se siente en riesgo ejerciendo sus funciones y su trabajo. Pues contamos con el apoyo de la Comisión Interamericana y eso ha permitido que la comisionada Ayala pues se sienta un poco más tranquila, pero no podemos pues desconocer la molestia de los militares que estaban a cargo del centro penitenciario, de las acusaciones que se han hecho y los señalamientos, incluso las recomendaciones desde el mecanismo de prevención y desde el comisionado nacional, que desde que estoy pues en esa gestión, el trabajo que hacemos en los centros penitenciarios es importante. Antes no era una prioridad y en esta gestión estamos creando la Defensoría para Privados de Libertad, que antes no estaba, y que obviamente tiene un componente importante de atención a la mujer. Como les decía, el comisionado tiene presencia a nivel nacional, se crearon juntas locales de prevención contra la tortura y el comisionado nacional está apoyando. Hay una junta especial solo para mujeres y desde la Defensoría de Mujer del CONADE pues seguimos apoyando. Yo voy a concluir pues haciendo el reconocimiento al rol de las mujeres en el desarrollo del país. Siempre hemos rendido un homenaje y el reconocimiento y la importancia de la mujer en nuestro venir nacional. Tenemos a la primera mujer presidenta. A pesar de eso, personas que la están acompañando han hecho señalamientos importantes. No quiero creer que por el hecho de ser mujer, porque aquí una mujer presidenta, primera mujer presidenta, no está acompañando a la primera defensora del pueblo, no es coherente con su discurso ni con su forma de actuar, pero sí el del Congreso Nacional, que es quien nombra a los titulares de la institución, han habido ataques directamente a mi persona. Y no solo a mi persona, sino a la institucionalidad. Este es un cargo que tiene un periodo de 6 años y se ha hablado de remoción desde que ha habido cambio en esta gestión, simple y sencillamente porque fui nombrada en el Congreso del gobierno anterior. Y eso para ellos representa una molestia y dicen que no es legítimo porque además desconocen los gobiernos anteriores, pero bueno, igual eso no es atribuible a mí, lejos de eso es tener procesos claros de selección y también de remoción. Pero honestamente, como les digo, más allá de que sea yo una mujer, es a la institucionalidad. Probablemente si hubiera sido un varón, como ha sido en los casos anteriores, no hay cuestionamientos de cuál ha sido el proceso de selección, no hay cuestionamientos de por qué sí, por qué no, simple y sencillamente es un varón. Hacíamos la broma, que además creo que era requisito que fueran mayores de 65 años probablemente, y es la primera vez que hay una mujer y que además
Niña, señora comisionada, me dice, no señora, niña comisionada, no, además joven. Yo creo que es necesario tener energía y ese dinamismo para poder enfrentar todas las violaciones y situaciones en el contexto de derechos humanos en nuestro país. Como Defensoría del Pueblo también reconocemos la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos y es precisamente por eso que las acompañamos siempre en sus actuaciones y el papel importante que tienen en fomentar la responsabilidad y respeto por las normas internacionales y nacionales de los derechos humanos en nuestro país. En el presente, las mujeres son el sector que conforman más de la mitad de la población hondureña, por lo que el acceso amplio de participación en diferentes espacios en la vida política, social y económica del país, en igualdad de oportunidades sobre todo, nos va a permitir disfrutar de manera efectiva los derechos humanos y libertades fundamentales. Por mi parte, mientras siga en la Institución Nacional de Derechos Humanos, voy a seguir reconociendo, fortaleciendo el rol y la importancia que tenemos las mujeres, no solo en la defensa de los derechos humanos, pero nuestro rol desde instituciones nacionales de derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Blanca Izague. Muchas gracias. A continuación, señoras y señores, escuchamos la participación de la maestra Glenda Carolina Ayala Mejía, comisionada y presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras, MNP, CONAPRED. Le brindamos el aplauso que se merece. Buenos días, tengan todas y todas. Para mí es un enorme placer estar esta mañana con ustedes compartiendo en este conversatorio sobre ese importante reto que tiene la mujer que defiende derechos humanos. Creo que en la medida de lo posible los estados debemos manifestar, ¿verdad?, con hechos claros esa voluntad de crear los espacios dando mayor participación a las mujeres, para quien pido un fuerte aplauso en este día tan especial. Gracias. Quiero agradecer al doctor Carlos Natarén, el rector de la universidad, por permitir que desarrollemos este conversatorio desde esta casa de estudios. También a la señora secretaria que nos acompaña aquí en representación de él, al licenciado Juan José Cepeda, el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, que para nosotros es de mucha satisfacción el saber que se abren esos espacios a la discusión, al diálogo, a poner en la agenda pública los derechos y sobre todo los desafíos que enfrentamos las mujeres que trabajamos en esta defensa de los derechos humanos. Creo que en la medida de lo posible que todas estamos ostentando cargos públicos estatales, tenemos un compromiso y que muchas veces nos vemos inmersas en probar 2 y 3 veces que sabemos un poco más que los hombres, ¿verdad? Que por el simple hecho de ser mujeres ya somos criminalizadas. Quiero contarles un poquito sobre cuál es mi trabajo. Me desempeño como comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura desde el 2016 hasta la fecha. El Estado de Honduras ratificó la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo. Se obligó a crear un Comité Nacional de Prevención y este comité tiene por finalidad realizar visitas a todos los lugares de detención, custodia o internamiento para la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos al realizar estas visitas? Realizamos recomendaciones, propuestas y observaciones a las autoridades al más alto nivel sobre el trato que reciben las personas en condición de detención. En ese sentido, el mecanismo también tiene la potestad de documentar casos particulares para el simple hecho de establecer patrones sistémicos de comportamiento de las autoridades, sean estos miembros del orden. Uno de los principales desafíos que en estos 5 años he encontrado con mucha mayor situación, ¿verdad?, que ha llegado hasta poner en peligro mi vida y la de mis hijos, es el hecho de contar con el sistema penitenciario decretado en una emergencia
en donde fue militarizado y nosotros tenemos militarizada la seguridad pública. En este sentido, han habido una serie de recomendaciones, tanto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas como de la CIDH, del Subcomité Internacional de Prevención contra la Tortura para la desmilitarización de la seguridad pública y de los centros de privación de libertad. Miramos como muy buen acierto que en la actual administración que se está brindando, ¿verdad?, con la nueva presidenta, pues haya tomado a bien un primer paso que es la desmilitarización de los centros de privación de libertad y estamos en camino hacia esa desmilitarización de la seguridad pública. Estamos conscientes de que hay una incompatibilidad y un retroceso terrible, una involución en materia de derechos humanos al tener a miembros activos del ejército en la seguridad pública y en los centros de privación de libertad. El año recientemente, el 2021, el mecanismo presentó un informe a la nación, como lo hace todos los años, pero este informe contempla un aspecto muy particular, que es un informe especial sobre el trato de las mujeres privadas de libertad en las prisiones en Honduras. Tenemos actualmente 1.200 mujeres que están en el sistema penitenciario nacional, de las cuales hay 16 centros mixtos, ¿verdad?, en donde albergan mujeres y hombres, y una penitenciaría nacional con 900 mujeres privadas de libertad. Este informe nos permitió a nosotros como mecanismo nacional visibilizar la condición de las mujeres en la privación de libertad. Y hay datos tan interesantes como la situación por la que la mujer llega a prisión. En su mayoría las mujeres están presas por no tener políticas en materia de tráfico de droga que vayan orientadas a la investigación y a las condiciones de por qué la mujer cometió o cayó en ese delito de facilitación de local para el tráfico de droga en muchos casos, igual que el delito de extorsión, que son delitos que en la mayor parte de los casos son inducidos por sus compañeros de hogar o por las redes de criminales que utilizan a este grupo en mayor condición de vulnerabilidad. Llama la atención también este informe los diferentes hechos que afectan la vida, integridad física y psíquica de las mujeres. Nosotros en el 2020 tuvimos en la penitenciaría femenina de adaptación social un hecho abominable en donde 5 mujeres privadas de libertad en un centro que había sido modelo perdieron la vida de una forma violenta, en la que los mismos miembros del orden participaron en esa situación. Mujeres que en sus brazos tenían a sus bebés dentro de la prisión y fueron ejecutadas inclusive hasta con máquinas de pesa del gimnasio, pequeño gimnasio que se tenía en este centro. Eso llamó mucho la atención de hacia dónde nosotros estamos enfocando la protección de estos grupos de mayor condición de vulnerabilidad dentro de las prisiones. Y es importante, y nosotros hemos resaltado que el acompañamiento de los órganos de tratado como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el 2019 se realizó una visita in loco al Estado de Honduras, y en esta visita in loco se constató importantes avances institucionales en materia de protección de los derechos humanos. Si bien es cierto, en esa visita recientemente el Estado había aprobado la creación de un mecanismo de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, al ver la gran necesidad por las que enfrentan las mujeres y cierto grupo de la sociedad que defienden los derechos humanos, pero en especial las mujeres. Esta conformación, ¿verdad?, del 15 de marzo del 2018, que fue publicado, ¿verdad?, en la Gaceta, y también la creación de una fiscalía especial para investigar los casos y los delitos en donde las víctimas fueran defensores y defensoras de derechos humanos. Debo decirles que, como bien lo mencionaba la comisionada Izaguirre, el Estado no solo debe de manifestar su voluntad política de crear marcos jurídicos adecuados a la protección, sino también tener esa voluntad manifiesta de la investigación, judicialización y sanción de estos casos. Para el caso particular, debo decirles con mucho pesar, ¿verdad?, que en tres ocasiones como comisionada nacional visité el mecanismo de protección solicitando, ¿verdad?, el apoyo ante la amenaza inminente que representaba denuncias de violaciones a derechos humanos, específicamente de tortura remitida contra altos miembros del orden de la unidad castrense,
Y es lamentable y es desilusionante bastante el sentir que uno no tiene protección por parte de estas instituciones que han sido creadas con esa finalidad. Le apuntamos a que en esta nueva gestión exista esa reestructura de esas unidades y que la verdad se investigue en estos casos y se deduzcan las responsabilidades. Queremos como mujeres ser visibilizadas por el Estado, queremos hacer nuestro trabajo, queremos cumplir con nuestro compromiso de funcionarias al servicio de la ciudadanía en general y sobre todo de defensoras de derechos humanos. Creo que el que las mujeres ostentemos cargos que impliquen defensa de derechos humanos tiene un valor agregado para la sociedad, porque muchas de nosotros somos madres, muchas somos hijas, hermanas, y nos conmueve o somos empáticas a la situación por la que sucede, por la que pasan muchas de las personas que defienden, de las mujeres que defienden los derechos humanos. La CIDH también manifestó, ¿verdad?, que sin perjuicio de estos importantes avances institucionales durante la visita, observó que defensoras y defensores de derechos humanos continúan enfrentando situaciones de extremo riesgo debido a la permanente violencia que impera en el país. No vamos a desconocer esta situación grave. El trabajar en la defensa de los derechos humanos, el ser mujer, son actividades de grave riesgo en nuestros países y eso es común en América Latina, en donde el estar enfrentados a una situación de desigualdad, de discriminación, esto conlleva a este tipo de situaciones graves por las que nosotros atravesamos. El hostigamiento al que nos vemos inmersas, ¿verdad?, por realizar esta labor de riesgo es alto, las intimidaciones, las agresiones, sin dejar de lado los asesinatos de personas, defensores de derechos humanos. Nosotros tuvimos un caso, el caso de doña Berta Cáceres, que todavía sigue en un proceso de judicialización porque la sentencia no está firme, y esta situación, al no tener justicia, al favorecer la poca investigación, los niveles de impunidad, los actores intelectuales de estos hechos, pues nos convierten en una situación de mayor vulnerabilidad. Las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio son quienes enfrentan mayores riesgos en nuestra ciudadanía, ¿verdad? El defender la tierra, el defender el territorio, el defender grupos en condición de vulnerabilidad como las personas privadas de libertad, nos pone como en el ojo del huracán a las mujeres defensoras que trabajamos en este importante trabajo. De acuerdo con la información recibida, los ataques contra la integridad y la reputación de las defensoras representantes un porcentaje en relación a otras formas de agresión, siendo el 24% del total de agresiones sufridas entre el 2016 y 2017, según reportes en nuestra nación. En esta categoría de agresiones destaca las campañas de desprestigio, que en el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos se desarrolla además en torno al ámbito doméstico, familiar, comunitario y ataques al rol de las mujeres en la sociedad, así como la sexualidad. Es terrible la situación de desprestigio. De hecho, siempre nosotros cuando visitamos una prisión, es usual encontrar la frase de los miembros del orden, de decir, ahí vienen las defensoras de los delincuentes, ¿verdad? Situación que en muchos casos hemos observado que no ocurre con los hombres que trabajan en este tema tan importante. Las campañas de difamación contra las mujeres defensoras, por ejemplo, a menudo contienen un alto grado de violencia de género, con ocasiones basadas en sus vidas sexuales, ¿verdad?, familiares y laborales. Asimismo, la comisión observa que la preocupación de la situación de la violencia contra la comunidad LGTBI, que afecta también a quienes defienden los derechos de esta comunidad, ¿verdad? No solo a los que pertenecen a la comunidad, sino que a los que trabajan en la defensa de la comunidad LGTBI. Por otra parte, entre finales del 2017 y 2018, según la información recibida, la situación de defensoras y defensoras de derechos humanos se habría agravado con motivo de los hechos violentos perpetrados luego de la crisis electoral, en donde nosotros pasamos por una grave crisis electoral, en donde este nivel de represión, de persecución, de judicialización afectó en gran parte a las mujeres que defendían, ¿verdad?, estas posiciones o de alguna manera no estaban de acuerdo con las autoridades nacionales.
ocurre un aspecto importante y es la deslegitimación de la actividad de las defensoras de derechos humanos. La deslegitimación de la actividad de la defensa de los derechos humanos por parte, ha manifestado la CIDH, advierte el constante uso de redes sociales y otros medios de información para difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores hacia personas defensoras de derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil indicaron a la comisión que las personas defensoras de los derechos humanos son señaladas como criminales, narcotraficantes, terroristas, antidesarrollo, narcodirigentes, entre otras graves expresiones que deslegitiman la función importante que realizan las mujeres en la defensa de los derechos humanos. Es importante señalar que la Red Nacional de Defensoras establece que la mayoría de las defensoras agredidas defienden derechos de las mujeres, seguidos por las agresiones a mujeres periodistas, quienes trabajan con los pueblos indígenas en la defensa de la tierra, el territorio, los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Hemos visto un aumento significativo de denuncias de las personas que trabajan en la defensa. De hecho, nosotros el año pasado conformamos la primera junta local en materia de prevención de tortura en el tema de mujer privada de libertad y mujer también que defiende los derechos humanos y que es víctima de represiones por parte de órganos policiales y militares en el ejercicio de esta defensa. En el tema de la impunidad, es interesante analizar que el 98.5% de ataques contra las personas que defienden los derechos humanos queden impunes. El comité de la CEDAW ha mostrado su preocupación por la demora en la respuesta de las autoridades y la falta de investigación de estos casos. Los ataques cometidos por actores estatales y no estatales permanecen impunes. ¿Qué implica eso? Que hay víctimas, pero no hay personas sancionadas, no hay personas castigadas por estos hechos. Y esa es una de las más grandes desafíos que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Que al no tener una investigación, una sanción, estas personas permanecen en la más completa impunidad y sigue perpetrándose este patrón de conducta que llega a violentar derechos fundamentales de las personas. La organización Human Rights concluyó, ¿verdad?, de 249 casos documentados de desaparición forzada por agentes estatales, participaron en 149. Entre estos casos, 16 las víctimas son mujeres. Todos los casos han quedado impunes. El 66% de las personas que denuncian se organizan y exigen justicia por la desaparición forzada, la violencia e inseguridad imperante. Y sobre todo este estudio fue presentado para el Estado de México, ¿verdad? Y traje a colación esto porque son similares cifras a las que nosotros tenemos. No hay una investigación de estas desapariciones forzadas de las mujeres, no hay investigación y judicialización de estos casos. La mayor parte de las mujeres en nuestro país manifiestan su preocupación ante la falta de acceso a la justicia y a la criminalización cuando llegan y presentan una denuncia ante los entes estatales como el Poder Judicial, ¿verdad? Nosotros inclusive realizamos un estudio sobre el acceso al derecho a la defensa de las mujeres que se encuentran en condición de detención y es interesante saber que más del 80% no tuvieron acceso a entrevistas previas con sus defensores, únicamente se sentaron en una sala de juicio oral y le dijeron, mire, usted asuma los hechos para que se vaya más rápido. Y mientras tanto, la persona o no hable para que todo salga en el menor tiempo posible. Y mientras tanto, las mujeres han pasado años y años en prisión sin ese derecho a esa defensa, ¿verdad? También otro dato importante, que las mujeres son menos visitadas por los operadores de justicia que los hombres. Esa es una situación que sí nos preocupa porque el Estado de Honduras, a través de esta comisión, esta Junta Local Especial, nosotros estamos impulsando, ¿verdad?, la aplicación de los principios de las reglas de Bangkok, que implica que no solo hay que brindar un trato con ese enfoque diferenciado a las mujeres, sino que hay que juzgar
y hay que defender con ese enfoque diferenciado. Si como Estado queremos tener avances significativos en la protección hacia las mujeres y sobre todo hacia aquellas que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, tiene que haber esta aplicación de los estándares internacionales que establecen cuál es el enfoque. No podemos tratar a todos por igual. Finalización, particularmente en los casos de las defensoras del derecho a la tierra y el territorio, se observa que el uso arbitrario del sistema penal ha provocado que defensoras sean acusadas y enfrenten procesos penales. También se han registrado el uso de cuerpos policiales para operar en desalojos y hostigamientos con mucho mayor rigor hacia las mujeres y sobre todo hacia estas que trabajan en la defensa. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Glenda Carolina Ayala Mejía. Muchas gracias. Señoras y señores, damas y caballeros, a continuación solicitamos amablemente a la doctora Guillermina Vela Román, secretaria académica de nuestra Casa de Estudios, y al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, tengan a bien realizar la entrega de reconocimientos a nuestras expositoras, a la maestra Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, y la maestra Glenda Carolina Ayala Mejía, comisionada y presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras. Para ese efecto, hace uso de la palabra el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, señor. Hacer patente nuestro reconocimiento a las muy interesantes intervenciones que nos hicieron favor de compartir esta mañana. Creo que ha sido muy claro, ¿sí?, que el problema estructural que vivimos de discriminación, de violencia hacia la mujer, como dije en mi intervención inicial, no es exclusivo de Chiapas ni de México. Nos han dado ejemplos muy sensibles, yo diría que hasta dolorosos, algunos de los que comentó la titular del mecanismo, ¿sí? Pero también escuchamos realidades que viven en Honduras como las vivimos nosotros. Cuando iniciaba su intervención la doctora Blanca y hablaba de que existe la estigmatización de que la mujer casada, la mujer que tiene hijos, ¿sí?, es una mujer que está limitada en su desarrollo o que tiene obstáculos para su desarrollo. La verdad, yo me decía a mí mismo, pero ¿cómo? Si esa mujer está teniendo un desarrollo pleno en todos los sentidos y está buscando, ¿sí?, su aportación, su entrega, su servicio a la sociedad en todos los ámbitos. Yo no entiendo por qué como sociedad hemos incurrido en la irresponsabilidad de creer que el desarrollo es atender la parte económica o la parte material de las personas. El bienestar es integral. El bienestar debe darse en todos los ámbitos del ser humano, ¿sí? Y su condición de mujer es un privilegio, ¿sí?, que no tiene en ningún momento por qué estigmatizarse o señalarse
como un obstáculo. De veras que hasta se me enchina la piel solo de pensar en que todavía vivimos con conductas de ese tipo. Y en el momento en que ambas comentaban que han sufrido amenazas por el hecho de ser mujeres defensoras de los derechos humanos, situaciones que no hemos vivido los hombres defensores de derechos humanos, ¿sí? Se me hace aún más doloroso. Se están entregando ellas a uno de los trabajos más nobles que podemos encontrar y que yo se los he dicho a mis compañeras y compañeros en la oficina. Tenemos la gran oportunidad de desgastarnos, de acabarnos en el servicio a las personas que viven mayor situación de vulnerabilidad, a quienes han sido discriminados, ¿sí? Y tenemos esa oportunidad y ellas, ¿sí? Por hacer ese trabajo, han sido amenazadas, ¿sí? Entonces, yo realmente quiero expresarles mi reconocimiento y decirles que esto que hoy les entregamos es solo un testimonio de reconocimiento de todo, pero que cuenten con nuestra solidaridad, como lo manifestaban ustedes, como lo manifesté en su momento, de la unidad de los organismos defensores de derechos humanos, porque en el mundo somos una sola sociedad y son los mismos derechos para todas y todas, para todas y todos en el mundo. Muchísimas gracias por su visita. Nos sentimos muy honrados de tenerles aquí. Es su casa. Damas y caballeros, adelante, por favor, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, por el reconocimiento, porque hay más mujeres en la defensa de derechos humanos, pero porque hay más hombres como usted, con esa sensibilidad, con esa empatía y con esa ganas de reconocer el trabajo que hacemos. De verdad, muchas gracias. Y el aplauso para nuestras expositoras en este día, en el conversatorio de retos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Damas y caballeros, agradecemos en todas sus dimensiones a las personalidades de presidio, a nuestras expositoras, a la distinguida concurrencia en este recinto y a quienes nos presenciaron a través de los medios virtuales. A todas y todos ustedes, muchas, pero muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta siempre. Dice.